Estamos transmitiendo para Schoenstatt, Argentina. Yo soy el padre Pablo Pérez, director del movimiento, y quería hoy, 2 de abril, que se cumplen los 40 años de la guerra de Malvinas, quería tener un diálogo, y agradezco entonces a Pablo Carballo, ex combatiente de Malvinas, y su esposa Mirta, que accedieron a esta entrevista. Nos conocemos ya de vieja data porque son vecinos del Santuario del Cerro, así que hemos sido vecinos de la misma cuadra durante muchos años. Ya lastimosamente el año pasado me mudé aquí a Buenos Aires, así que no hemos dejado de ver, pero seguimos muy unidos en la amistad, así que son grandes amigos y por eso les agradezco este espacio. Les pido si pueden presentarse así rápidamente, Pablo y Mirta, para que la gente un poco les vaya conociendo, ¿eh? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros, Pablo y yo, y Mirta, hemos formado esta familia con 6 hijos y en este proceso de la construcción de una familia hemos pasado por muchas situaciones y una de ellas justamente es esta, ¿no? Es la de la guerra. Entonces, vamos a relatar un poquito todo ese periodo, ¿no? Cómo se vivió en casa, cómo se vivió en donde estaba Pablo, porque viajé allá a verlo por última vez, ¿no es cierto? Vamos a comenzar entonces a relatar un poquito. Nosotros cumplimos este año 50 años de casados. ¡Wow! Y ¡felicidades! Más 2 años y 7 meses de novio. O sea que tenemos 52 años y 7 meses juntos y estoy enamorado como gallo tuerto, así que y también quería decirles, ella recién dijo, fui a verlo. Yo le dije, ¿cómo vas a venir a verme si estoy en combate y me pueden matar mientras vos estás acá? Ella fue con la ayuda de un vicecomodoro que se llamaba Mariel y ella me contestó, solo quiero ir a darte un beso antes que te maten, ¿no? Y aparte de eso me mandó una carta que decía, cumplí con tu deber que yo voy a saber cuidar de tus hijos. Lo que pasa es que este camino que dentro de lo que es la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Y la actividad de Pablo, lo hicimos con un convencimiento total, ¿no es cierto? Porque él, no sé si se preparaba para una guerra, pero sí durante el entrenamiento ahí quedaban muchísimos compañeros y muchísima gente también, ¿no es cierto? Quiero decir que morían, ¿no es cierto? O sea que se vivió con toda la carrera de él, ¿no es cierto? Y la vocación de él, que también la compartíamos toda la familia, todo se compartía. Entonces no nos preguntábamos demasiadas cosas, ¿no es cierto? Era apoyarlo a él, apoyarnos entre nosotros, y así fue vivida la vida en casa, por ejemplo, cuando él estuvo en Malvinas, ¿no? Y una cosa que decimos un poco en broma y muy en serio es, somos un equipo, ¿no? O sea, ella a todos lados ha ido conmigo durante toda la vida. Y sí, somos un equipo, realmente, porque eso es lo que es la familia, ¿no es cierto? Un equipo con sus individualidades, con sus características, cada uno sea quien ha venido a ser a la vida, ¿no es cierto? Y en este caso era apoyar todos a Pablo, ¿no? Que partía. Y apoyados en Dios. Apoyados en Dios, desde ya, sí, totalmente. Claramente por lo que están contando, ya Mirta ahí descontaban que iba a ser muerto en batalla Pablo. Eso era lo imaginado y esperado, ¿verdad? Gracias. Yo también. Vos también, ¿eh? Mirá.
Bueno, ante la supervivencia y todo el tiempo posterior, yo me imagino que fue todo un tiempo como de elaborar lo vivido, fue de hablar mucho de todo lo que vivieron. ¿Cómo elaboraron así todo ese, un estrés, me imagino, y un trauma que vivieron o no? Sí, por supuesto que es un trauma. Lógicamente, los chicos estaban convencidos porque mamá estaba convencida, o sea, yo estaba convencida de la tarea de él, de lo que él estaba haciendo, de la defensa de nuestra patria. Yo estaba convencida, o sea, y entonces los chicos es algo que ya van mamando, ¿no es cierto? Eso. Tal es así que, bueno, que anda papá, que yo me voy a quedar acá cargo, Claro, ¿no? teníamos 3 hijos, María José de 7 años, Pablo Esteban de 5 años y Candela de 2 años en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, Pablo me dijo, papá, porque YPF nos puso una línea para poder comunicarnos con la familia. Sí. Recordemos que fue hace 40 años, ¿no? Entonces, ahí nos comunicamos y ahí me dijo, papá, yo te extraño, pero quédate hasta que ganes, ¿no? Y también me dijo, me dijo, quédate tranquilo, papá, que yo las voy a cuidar a las mujeres, ¿no? No. Muy, muy agrandado, así, ¿no? Pero realmente tuve el apoyo de toda la familia, sí. En todo momento. Sí. Y lo posterior, o sea, lo posterior es después que terminó todo. Yo escribí una poesía que habla de eso, ¿no? Que dice que cuando uno vuelve, el que vuelve ya nunca más va a ser el mismo. Y la que quedó tampoco nunca más va a ser la misma. O sea, porque quedan lastimaduras en el corazón. Para una lastimadura, por ejemplo, terrible es ver los muertos de la patria y los muertos del enemigo y ver cómo triunfa la injusticia una vez más. O sea, cómo en un país que ha invadido 90 territorios del mundo gana, y después digamos, uno se siente muy frustrado, porque yo estaba seguro que lo recuperábamos para siempre y no ocurrió así, ¿no? Y ahora una pregunta que me surgiera, ¿qué viven, qué sienten, qué piensan, qué experimentan ustedes ahora que no nosotros como argentinos, pero sí el mundo vuelve a estar en guerra? Me refiero no a la guerra en Ucrania. ¿Qué sentimientos aparecen en ustedes ahora, en este momento? Ucrania es un país soberano que ha sido invadido por un país que es un país conquistador. Es un país que, por ejemplo, Polonia, Lituania, Eslovenia, Hungría, Checoslovaquia, todos son países que han sido invadidos por Rusia, ¿no es cierto? Y la OTAN, en este momento, está, digamos, poniéndole límites, problemas hacia Rusia que son totalmente lógicos, porque lo que está haciendo Rusia, más allá de todos los problemas que pueden ser estratégicos, que hay que entender un poco por ahí cómo es la cuestión, pero está invadiendo un país soberano. Ahora, cuando ocurrió Malvinas, bueno, la OTAN en este momento está brindando armas a Ucrania para que se defienda. Cuando ocurrió lo de Malvinas, la OTAN apoyó a un país conquistador y le dio armas para que ataque y vuelva a apoderarse de aquello que se había apoderado por la fuerza. O sea, algo totalmente... por un lado dice una cosa y en su accionar en Malvinas dijo otra. Entonces, nosotros por un lado estamos sufriendo con los ucranianos y por otro lado decimos qué hipócrita que es el mundo. La OTAN, que dice por qué invaden un país soberano, al mismo tiempo nos abandonó y brindó armas para que se apodere a alguien que se apoderó de 90 territorios del mundo y después inventó un derecho soberano. Ahora yo digo una cosa, ¿no?
la vida está llena de situaciones injustas, llena de estas situaciones que nadie quiere ni nadie busca, ¿no es cierto? Cosas lindas, cosas no tan lindas, ¿no es cierto? Pero la vida en sí misma es así, es un proceso que trae en sí mismo, bueno, malo, ¿no es cierto? Pero estamos siempre respaldados, ¿no es cierto? En que hay una verdad mucho más allá, ¿no es cierto? Hay una meta final, ¿no? Hay algo que sobrepasa todas estas situaciones de limitaciones humanas, ¿no es cierto? Y yo me quedo acá, ahí, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros pasamos situaciones negativas, ¿no? Negativas, límites, y que eso fortalecen de alguna manera, ¿no es cierto? Toda ¿cómo le puedo decir? Nos van fortaleciendo, ¿no es cierto? Teniendo mayor resiliencia ante todas las cosas que no son buenas, ¿no es cierto? Pero que están en el mundo. Entonces yo rescato algo, hay algo mucho más allá de lo que se ve y de lo que se está viviendo, mucho más allá. Y es la fuerza increíble que tienen las personas para volver a comenzar, ¿no es cierto? Aunque se haya vivido cosas límites, volver a comenzar porque hay una fuerza sobrenatural tan grande que todo ser humano tiene, que no lo limitan todas estas cosas, ¿no es cierto? Puede haber, no sé, por supuesto que son situaciones súper extremas, ¿no? Pero yo confío mucho. O sea, me imagino que están hablando también en primera persona, ¿no? Lo que experimentaron ustedes. O sea, me imagino que tienen que haber experimentado una presencia de Dios muy fuerte en medio de esa, bueno, de la guerra, ¿no? Totalmente. Cuando fue Mirta a verme, la fuimos a buscar, porque fue con la esposa de otro hombre de mi escuadrilla, porque no se animó a ir sola, y la fuimos a buscar con un jeep íbamos a estar parando en un lugar dentro de la base que nos habían dejado a nosotros, y entonces cuando íbamos pasando al lado de los aviones que estaban al lado de los refugios, todos los aviones le estaban armando y todo, un carro de bombas hizo marcha atrás y pisó un perrito. Entonces el perrito, por supuesto que iba a morir, y Mirta me dijo: pobrecito, está sufriendo, hay que salvarlo, hay que matarlo, hay que matarlo, está sufriendo. Y yo dije: no, hay que curarlo. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno está en la guerra, descubre el valor de la vida, ¿no es cierto? Entonces, después de haber visto gente morir en los dos bandos, y gente tan buena a un bando como el otro, porque mi enemigo, entre los cuales tengo 5 amigos, y 4 de ellos han escrito para mis libros, y que estaban en los buques que ataqué, en tierra donde ataqué y demás, y entonces uno ahí valora la vida, pero la vida de ellos y la nuestra, sus viudas y mis viudas, sus huérfanos y mis huérfanos. Ellos no tienen la culpa del gobierno pirata y hambriento que tienen. Entonces, por eso cuando llegué aquí y de pronto veo que se está haciendo una ley para el aborto, yo no podía creer. Ella se jugó la vida para que naciera mi hijo Tomás, ¿no? Y yo no podía creer que hubiera una ley, que me recordé a Barrabás y Jesús. Porque si ponemos de un lado un violador y del otro lado el bebito, dicen, ¿a quién condenan? A ver, ¿lo condenan a muerte al violador? No, la pena de muerte es algo malo, no se debe aplicar. ¿Y qué hacemos con el bebito? Crucifíquenlo, ¿no? Una ley así es cosa de locos. Y después que uno ha vivido lo que vivió, digamos, el ver cómo se juega así con la vida es terrible, porque uno le duele mucho más. Entiendo, Pablo. 2 preguntas me surgían de lo que contabas. La primera tiene que ver, vos hablaste así de atacar los buques, que es muy fuerte, me imagino. Bueno, él también lo que conlleva la tarea o la misión de las Fuerzas Armadas. Vos, como una persona de fe, ¿cómo compatibilizás en el fondo
Porque es violento y agresivo, ¿no? Sí, totalmente. En la guerra, bueno, ¿cómo compatibilizás tu vida de fe con la profesión militar? Estuve así mirando un poquito por todas las ideas que yo tengo al respecto. La primera es, cuando estaba hablando el otro día en una charla para los chicos de Suecia, le dije, ¿las armas son buenas o malas? Algunos decían son malas, otros decían son buenas. Yo dije, las armas son una cosa. Las cosas no piensan, no razonan, no son ni buenas ni malas, ni nunca lo serán. Una taza de café no es ni buena ni mala, es una taza. Lo que hace malo o bueno algo es el uso que se le da, ¿no es cierto? Entonces le hice otra pregunta, le dije, ¿ustedes se imaginan al Papa con una espada? Y todos dijeron, no, pero ¿están seguros? ¿Nunca jamás? No, nunca jamás. Le dije, sin embargo, en la Biblia dice que el primer Papa, Pedro, vinieron con antorchas y palos para tomar a Jesús. Y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, que era sirviente de uno de los jefes de Sanedrín. Por lo tanto, el primer papa llevaba una espada al cinto el día que iban a prender a Jesús, ¿no es cierto? Tengo clarísimo que solo se debe luchar para defender y cuando se han agotado todas las instancias posibles. ¿Y de dónde saqué todo esto? El Catecismo de la Iglesia Católica dice claramente en el punto 2308, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Catecismo de la Iglesia Católica. Y nosotros, hacía 150 años que estábamos pidiendo esto, pidiendo que nos devolvieran lo que nos habían robado por medio de la fuerza, ¿no es cierto? Después hablamos entonces de la violencia. Y Jesús, en el momento en que ocurre la transfiguración, se reúne en el monte Tabor con Moisés y con Elías. Y uno dice, Moisés es un hombre santo. Moisés mató a un hombre cuando estaban todavía esclavos, los que estaban ahí, y vio una tremenda injusticia y mató al que había cometido la injusticia. Y después, en la batalla contra los amalecitas, había dos hombres que se llamaban Aarón y Hur. Ambos sostenían los brazos de los brazos de Moisés. Sostenían los brazos de Moisés, y cuando tenían los brazos arriba, prevalecían los israelitas, y cuando no, prevalecían los otros. Entonces, y después Jesús se reúne con él en el monte Tabor. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Es bueno o es malo Moisés por haber hecho esto? Debe ser bueno, si Jesús lo llamó en ese momento tan tremendo que fue donde mostró al mundo lo que va a ser de nosotros aquellos que Dios, digamos que por nuestras obras podamos ir a estar con el Señor. Después Jesús se dice que es de la estirpe de David. Y David era un hombre que conducía 1000 hombres al combate. O sea, y después cuando Moisés baja con las primeras tablas de la ley, está en la Biblia católica, con Nihil obstat, dice, no matarás, pero si yo te pongo al enemigo delante de ti, te mostraré la ciudad donde puedes esconderte. Eso está escrito en la Biblia nuestra. O sea que ¿qué quiere decir Jesús? Que no hay que matar, pero hay momentos que, digamos que ante una situación extrema y por defender, porque nosotros tenemos patria porque hubo un San Martín, llega el 25 de mayo, el 9 de julio, nos vestimos a los nenes de granaderito, de esto y después, pero porque hubo un San Martín, hubo un Saavedra, hubo un Güemes y hubo un Belgrano, y por eso tenemos patria, si no seguiríamos estando a cargo de los españoles todavía, ¿no es cierto? Eso entre muchísimas cosas, ¿no? O sea, después dice los conceptos de guerra justa, ¿no? Que yo no sé ni dónde lo tenía, pero lo copié porque me parecía muy interesante. Y digamos, ahí va hablando justamente sobre cuándo una guerra es justa. Y una guerra es justa cuando se está lesionando lo que es de uno y demás, y
y es una cosa que permanece en el tiempo. Esto ha permanecido 150 años. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que nuestro accionar fue justo, sin odiar al enemigo y con las almas en gracia. ¿Y podés contarnos un poquito, Pablo, lo que fue ahí tu vida de fe, de oración, por ejemplo, en medio de la guerra? Yo por un escrito que una vez te leí, vi que tu nombre de guerra era Capitán Cruz. Exacto. O sea, cuando yo era muy chiquito, mi padre me hablaba de la patria y mi madre me hablaba de Dios. Y de chiquito yo ya amaba a Dios, ¿no es cierto? Y amaba a la patria. Y dentro de la patria a la familia, por supuesto. Y dentro de Dios a la familia, por supuesto. ¿No es cierto? Yo aprendo mucho de ella y ella me enseñó eso justamente. La familia está metida en todo. Y entonces, cuando llegó el momento de la guerra, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay fotos en la revista Gente, una foto mía, donde yo estoy de rodillas en la misa. Íbamos al combate en gracia de Dios. Íbamos con un rosario en el cuello, ¿no es cierto? Siempre. Por ejemplo, un piloto inglés fue derribado que se llamaba Glover. Él dice que de acuerdo a lo que le habían hablado de los sargentos, luego lo trataron como un hermano, le daban de todo, le convidaban mate, qué sé yo cuánto, y un día él dijo, che, ustedes usan siempre un rosario, ¿por qué no me dan uno? Y se puso el rosario al cuello, el inglés, ¿no? Left Lover, ¿no? Entonces, la vida nuestra, teníamos sacerdotes que nos daban misa, sacerdotes que nos confesaban, cuando íbamos a los aviones nos acompañaba un sacerdote, teníamos la presencia de la Virgen, tal es así que, por ejemplo, a la Virgen hubo imágenes de la Virgen en muchos lugares, y una de las vírgenes la enterraron o la escondieron en una cuevita y la taparon, mejor dicho, y está allá para ir a buscarla el día que recuperemos para siempre las Malvinas, ¿no? Y hay dos anécdotas del sacerdote Martínez Torrens. Martínez Torrens estaba allá y estaban haciendo una pequeña procesión en plena guerra, ¿no? Y entonces los llaman, suena el teléfono del capitán que estaba a cargo ahí mientras iban en la procesión, y dice, van los Harrier para atacar a la zona donde están ustedes. Entonces le dijo el padre, y el padre dijo, muy bien, sigamos la procesión. Los Harrier nunca aparecieron. Y otro día estaba dando misa el padre Martínez Torrens, y de pronto, de atrás de él estaba mirando a los soldados, los oficiales y suboficiales que estaban ahí dando la misa, y de pronto ve que de atrás de ellos vienen dos Harrier. Y él se puso de rodillas y dijo, ponerse de rodillas todo el mundo, y los Harrier tiraron las bombas pasaron por sobre ellos y explotaron allá atrás, ¿no? Y ellos permanecieron de rodillas durante el ataque, ¿no? Esto está en el libro La Cruz en las Trincheras. El padre Torrens es amigo mío, vivía en Río Negro, no sé si todavía vive allá. Me invitaron a dar una conferencia ahí en la Universidad Austral y bueno, él era el que cocinaba en la casa mientras estuve yo viviendo en la casa de él, ¿no? Así que esto es tremendamente milagroso, ¿no? Se arrodillaron pero nunca abandonaron ese lugar. Y entonces mi indicativo cruz es por la cruz de Cristo, que nos amó tanto que nos puso una cruz sobre la patria, que es la Cruz del Sur. Bien. Che, y la segunda pregunta, gracias Pablo, la segunda pregunta era sobre Mirta, porque lo dijiste muy rápidamente al pasar, y yo lo había escuchado porque lo conozco muy bien a uno de los hijos de ustedes, a Tommy, y que en algún momento me comentó que fue un embarazo de riesgo el de él, y que te habían recomendado, Mirta, que no lo tuviera para salvar tu vida. Claro. ¿Nos contás algo de eso, Mirta? Nunca le pregunté a usted de esto, solamente en algún momento Tommy me comentó esto. Sí, quedé embarazada y bueno, y lo perdí a Tomás porque tenía placenta previa, y entonces me dijeron que tenía que estar inmóvil en la cama, sin sentarme, sin nada, inmóvil,
¿no es cierto? En unos 5 meses aproximadamente, hasta que pudiese tener el bebé, para sostener ese embarazo, ¿no es cierto? Que podía ser como no podía ser. Pero bueno, dije, bueno, sí, voy a hacerlo, voy a quedarme inmóvil y como es para tener a mi bebé, y yo sabía que tenía toda la fuerza de arriba para sostener eso, y realmente fue, yo en este momento me pongo a pensar y dije, ¿cómo puede ser, no? O sea, ¿cómo pude? Pero fue difícil, sí, fue difícil, porque no podía hacer absolutamente nada, me daba vueltas así, solamente, y decía, bueno, me agarraba la panza y decía, vamos Tomasito, ¿no? Vamos. Para darse vuelta. Para darme para allá, por los costaditos. Nunca así. más se pudo sentar. Y como es, y bueno, y ahí lo tuve a Tommy cuando se cumplió el tiempo, lo tuve a Tomás. Pero fue una entrega, fue una entrega con tanto amor y tanta fuerza que Dios me dio, que yo ahora los recuerdo, pero los recuerdo no como una cosa, no, los recuerdo con mucho orgullo, ¿no? Porque Él estaba presente ahí. Y bueno, y después lo que siguió después del parto fue terrorífico también, porque se complicó mucho todo y me tuvieron que hacer una intervención de urgencia. Y bueno, y así estuve con Tomasito al lado, ya perfecto. Él fue a terapia, por supuesto, y yo a terapia también. Pero bueno, yo lo sentía a Dios presente continuamente. En la terapia coronaria que tuve después del parto, lo sentía a él presente. Imposible pasar por esas situaciones sin la fuerza tremenda que da la fe. Es algo... Así que bueno, así fue. Lo dijo el 10%. No. Porque tenía placenta previa, tenía hemorragias. En la cama nunca más se podía levantar, pero nunca más. Tirada en una cama, acostada, ni siquiera sentarse nunca más. Y así se quedó esos 5 meses y todo transcurría alrededor de esa cama. No cumplió su tiempo. Un mes antes de tiempos le operaron de urgencia, le sacaron el útero, le reventaron la vejiga sin querer, tratando de salvarle la vida, y le estalló la vejiga, estuvo 3 días sin vejiga, estuvo al borde de la muerte. La operaron 4 veces, una en el momento del parto y 3 veces más. Y digamos, 1 año y medio, pero que se moría, no se moría, infecciones y de todo. Y en lo previo, el médico decía, usted tiene que abortar, usted tiene 5 hijos, ¿cómo va a dejar a sus hijos solos por tratar de salvar una vida que sabe que no se va a salvar? Y usted, si sigue con esto, se van a morir los 2. Y él decía, sigo. ¿No? Él decía, usted es un inconsciente. Y la inconsciente, ahí está el hijo vivo y ella viva. ¿Y vos qué decías, Pablo? ¿Vos alentabas ahí la inconsciencia? Una cosa, no, yo estaba totalmente apoyando la muerte a ella. La vida, no tengo derecho yo sobre la vida, pero recuerdo un día que estaba, no daba más, me fui al living y me tiré en un sillón y dije, hasta acá llegué. Mira, la casualidad es que aquí está, hasta acá llegué. Y me tiré en un sillón y dije, no hay más. En ese momento miré una mesita ratona que había, y en esa mesita, esto no lo preparé, y en esa mesita estaba esto. Es la Virgen de Guadalupe. Y decía, no se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Y volvieron la fuerza y volvieron todas las ganas. Pero ese no es un igual, es el que estaba en ese momento en esa mesa hace 25 años. ¿No? Increíble, ¿eh? Costó caro, no contaste nada, Mirta. Costó caro, Tomasito.
Sí, pero fue algo tan hermoso, es las manifestaciones que Dios tiene, es algo que nunca más te lo olvidás, nunca más, o sea, no es uno, la heroína, no, es la manifestación de Dios en vos, ¿no? Así como puede ser en todo ser humano. Y eso, volvemos a la guerra, Mirta. ¿Nos contás un poquito lo que fueron esos meses en que Pablo estaba en Malvinas? ¿En dónde estaban ustedes viviendo? Nosotros estábamos en Reynolds, en Villa Reynolds, San Luis. Es la Quinta Brigada Aérea. La Quinta Brigada Aérea, que todas las mujeres estábamos, o sea, todos volaban en la 4B, el avión Skyhawk. Y cómo fue todo, nos apoyábamos muchísimo entre las mujeres, muchísimo. Rezábamos el rosario todos los días, todos los días, y a medida que iban cayendo, cayeron 10 familias quedaron sin sus maridos, murieron, y bueno, y entonces todas íbamos a la casa de ella, la apoyábamos con nuestro cariño, con nuestras oraciones, y seguíamos rezando. O sea, era una familia que se apoyaba una en la otra, y lo mismo con los chiquitos, ¿no? De cada familia. Y bueno, y era esperar y que sucediera lo que tenía que suceder, ¿no? Y así volvieron unos y otros no. 10 quedaron. Pero bueno, apoyados en el cariño y en la oración. Totalmente. Qué locura, sí. ¿Qué trajiste ahí, Pablo? Un avioncito. El avión que volé en Malvinas, pintado como en Malvinas. Pintado así estaba. Está bastante maltrecho como el dueño. Pero este es el avión que volé en Malvinas. Mirá. De las 4. Una de las viudas, la viuda de Guadagnini, que murió en una misión yendo conmigo, tiró con la bomba, le pegó la bomba y se estrelló contra la fragata porque le pegaron en un ala y le arrancaron la punta del ala. Y él... está el teléfono sonando. Bueno, resulta que la viuda de él, Poli Guadagnini, era la que dirigía el coro de la iglesia de la brigada, y siguió dirigiendo el coro después que su marido murió en combate, siguió dirigiendo el coro en la iglesia, ¿no? Es como que las mujeres en general, no sé, el grupo ese por lo menos, estábamos muy convencidas de la actividad de nuestros maridos y de la vocación esa. Y apoyábamos la mayoría. Digamos, admiré a los combatientes durante la campaña de Malvinas, pero mucho más admiré a sus esposas después, que aquellas que murieron, sus maridos, la garra que tienen, el entusiasmo. Un día fui a dar una conferencia, estaba la viuda de García Cuerva, y en un momento hablé de mi afecto hacia el soldado inglés, ¿no? Y se paró y medio se me enojó, quería pelearlo ya, ¿no? A los ingleses, y a mí también me quería pelear, ¿no? Dirían. Qué loco, ¿eh? Qué experiencias extremas, realmente. Una pregunta, padre, ¿no lo quiere ver a Tomasito? ¿Está Tomasito ahí? ¿Anda Tomasito? Tomás. Vamos a saludarlo a Tomasito. Ya que lo nombramos, para que la gente también lo conozca, vamos a ponerle rostro a la historia. Vamos a ponerle rostro a la historia y saludarlo a Tommy. ¿Cómo estamos? ¿Qué hace, Penacho? ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien, la Facu. Qué grande. Bueno, contó tu mamá recién un poco lo que le costaste más de una vejiga. Sí. Y bueno, estamos una entrevista por los 40 años de Malvinas. Bueno, entonces compartían algunos recuerdos y cómo se vivió esa guerra. Pero bueno, vos no existías todavía, así que no fue tu historia. Pero bueno, sí, después Dios te trajo al mundo de esta manera que contaba Mirta y Pablo recién. Compartí con nosotros, estamos en el canal de Schoenstatt Argentina,
¿Cómo es esto de ser hijo de un excombatiente de Malvinas? De alguna manera está esa historia también forma parte de vos por tu familia, ¿no? Sí, la verdad es que es una bajada cuando uno nace a partir de bueno, estas dos personas. Tengo a mi madre que literalmente dan su vida por mí y a mi padre que dio su vida por la patria, digamos. Entonces, al nacer de cierta forma uno ya tiene los valores inculcados a sangre, esos valores y ese amor hacia la patria, ese amor hacia la familia. Y nada, la verdad obviamente es un orgullo tremendo, pero más allá de eso, hay mucha gente que nada, tiene el ideal o busca seguir, no sé, a Messi o buscan sus ídolos, digamos, son estos sujetos y nada, yo tengo la suerte de que mis ídolos de cierta forma son mis padres y a quien yo quiero aspirar a un futuro es a mis padres y la verdad es que nada, que es impresionante, soy un privilegiado. Bueno, che, muchas gracias, Tommy. Bueno, dale, Facu. Dale, neta, nos vemos, que andes bien, muchas gracias. Bueno, les agradezco, Pablo, Mirta, por lo que compartieron con nosotros. Me parece que es lindo ir ya cerrando esta entrevista. Vale el recuerdo hoy para todos los caídos, hoy y siempre, pero bueno, sobre todo hoy, y la oración por ellos, por las familias también. Así que bueno, les agradezco un montón por este rato, por el testimonio que ustedes son también. La verdad que son una familia muy querida ahí para el CPK, para el Santuario del Cerro. Los queremos, lo apreciamos mucho. Se los ve ahí muy frecuentemente, o los veía yo ahí en el paso diario por el santuario, así que son un gran ejemplo de vida, de fe también, un poco lo que recién compartía Tommy, así que bueno, te mando muchos cariños y un fuerte abrazo, muchas gracias por este momento. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias tuvimos la suerte de que llegamos al barrio y ese año o al siguiente empezó la construcción del santuario. O sea que sí, nosotros somos, digamos, algún ladrillito es nuestro. Eso, ¿no? Así que, qué lindo. Gracias por invitarnos. Gracias, Padre. Bueno, un fuerte abrazo.